amigos de Conocimientos TV, estamos agradecidos con este 2022 porque estamos arrancando con programas nuevos, con temas de acontecer diario que nos hacen llegar a través de sugerencias, otros a través de consultas, y hemos decidido mejor invitar a un invitado que por muchos años ha sido catedrático universitario, consultor, asesor, y es un experto en aspectos tributarios. Y hoy vamos a hablar un poquito desde la perspectiva tributaria, pero puramente de la función de SAT. Y hay que decirlo como es, y hay que ponerle el nombre como es: arbitrariedades que comete la Superintendencia de Administración Tributaria. Por esa razón hemos decidido invitar al licenciado máster en Derecho Tributario, Luis Alvisuriz. Luisito, bienvenido al programa. Esperamos hoy seguir hablando, como siempre lo hemos hecho, de todo lo que es la parte de los aspectos fiscales que los contribuyentes día a día tienen que muchas veces sufrir como una lucha, ¿verdad? Porque realmente entiendo que la función de la administración tributaria es recaudar, es hacer toda la gestión que conlleve a eso, pero hay reglas, hay leyes que ya están establecidas y no lo vamos a hacer en base a criterios, a lo que el directorio diga y que mañana amanezca con otro criterio, y mucho menos sacarse cosas de las mangas para poder entrar a ver cosas que las reglas del juego ya están dadas. Por eso te digo, bienvenido Luisito, hablemos un poquito de lo que es el atropello que sufren muchas veces los contribuyentes. Pues muchas gracias. Primero que todo, estimado Rafael, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes, platicar de este tema que nos apasiona, de lo fiscal, ¿verdad? Que nos emociona y que a veces también nos enoja, ¿verdad? Porque como bien lo decís, por determinadas a veces disposiciones que son arbitrarias y que el contribuyente pues sufre día a día de eso, ¿verdad? Y sin encontrar en el panorama algo a corto plazo que vea que se puedan solucionar estos problemas. Sí, fíjate que lo último que a finales del periodo recién pasado vimos es que de repente se les informa a muchos contribuyentes que va a haber adicional a lo que normalmente piden, están agregándole lo que es una conciliación bancaria cuadrática, que queremos dejar claro que esto es un término puramente de control interno, que si bien es cierto que existe el tema como tal y que es utilizado incluso por las firmas de auditoría, los que hacemos auditoría externa, se utiliza eso, pero tendente básicamente al control interno. Es correcto. Es para poder identificar claramente el origen de los fondos y el egreso de los mismos. Está bien claro esa técnica, entonces no es que no exista, pero es quién lo utiliza y para qué lo utiliza, ¿verdad, Luis? Porque si es para que la administración tributaria, en su impotencia de querer abrir el secreto bancario, porque de repente quiere empezar a ver como quiénes son los socios, cuánto se les da de plata, yo pienso que por ahí hay algo que no es... Que no está dado en las reglas del juego. Entonces, quisiera tu opinión con respecto a eso, Luis. Sí, como bien lo decís, Rafael, a partir de el año pasado, finales del año pasado, la Administración Tributaria inició a enviar una serie de avisos, principalmente a los contribuyentes especiales, medianos y grandes, ¿verdad? Donde les hacía ver que a partir de este año, en las revisiones fiscales que pues fuera programado, iba a requerir una conciliación bancaria. Y para el efecto adjuntó un formulario que contiene determinada información que le es interés para la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? En base a esto, pues, la Administración Tributaria incluye determinadas bases legales, ¿verdad?, que están contenidas en su ley orgánica, que están contenidas en el Código Tributario, incluso están contenidas en el Código de Comercio, ¿verdad?, con las últimas modificaciones que se hicieron y que incluye dentro de eso cómo debe de operarse ahora ese libro de inventarios de contable, ¿verdad?
Sin embargo, pues tenemos que hacer memoria, digamos, de que todas estas normas legales, si bien es cierto que existen y que la administración tributaria es un ente centralizado, ¿verdad?, que dentro de sus objetivos está el de controlar, el de fiscalizar y el de recaudar, ¿verdad?, todos aquellos impuestos que debe de percibir el Estado. Pues también es cierto que todas estas normas en determinado momento también establecen que toda esa información que requiere la administración tributaria, si bien el contribuyente tiene la obligación de proporcionarla, la misma ley establece que es en la forma y en los plazos que establece la ley. O sea, no es que a mí se me antoje cómo es que la quiero, es que la ley me va a decir la forma en que la debo de presentar y el plazo en el cual lo debo presentar. Como bien lo decías en tu presentación, pues ahora están haciendo una serie de requerimientos que habría que enmarcar primero si están contenidos en ley y segundo si realmente es el objetivo que persigue la ley o en este caso pues está excediendo, no llena su objetivo y realmente se excede de esos requisitos que la misma ley da, ¿verdad? Claro, y ya mucha gente que nos ve y que de hecho, por la razón del programa de hoy, nos hicieron llegar varias preguntas y yo quisiera también de una vez entrar de lleno con las mismas. Dice que es una conciliación cuadrática. Me confunde porque no había escuchado ese término. Entonces, sí, bueno, primero, yo creo que lo más importante es definir qué es una conciliación, ¿verdad, Rafael? Y una conciliación no es otra cosa que tener dos saldos, ¿verdad? Y el tratar de que esos saldos concilien y que formen uno, ¿verdad? O detectar cuáles son las circunstancias y cuáles son los motivos por el cual no concilien. Eso es una conciliación. Entonces podríamos decir que una conciliación bancaria es aquel procedimiento que identifica, que confronta y que concilia saldos que tiene registrados, en este caso el contribuyente, en su libro auxiliar de bancos, ¿verdad? Y que lo confronta contra los saldos que deben de figurar en un estado de cuenta bancario, ¿verdad? Que en determinado momento, con el objetivo de que sean iguales o que concilien. Pues, si no concilian, pues entonces el objetivo es identificar por qué circunstancias y por qué situaciones no concilian y llegar a esa conciliación, ¿verdad? Eso es una conciliación bancaria. Es un instrumento de control interno financiero que utilizan las empresas. Regularmente es un instrumento financiero empresarial, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando hablamos de conciliación bancaria cuadrática, existe una conciliación bancaria cuadrática, pero es una forma de hacer esta conciliación de saldos que te digo. No es otra cosa una conciliación cuadrática de que ir en 4 columnas y en 4 columnas determinar en forma cruzada los ingresos y los egresos, uno que contiene el libro auxiliar de bancos y otro que contiene el estado de cuenta bancario, ¿verdad? Y entonces en forma cruzada hacerlo eso y llegar a un número común, a un saldo común. Eso es una conciliación cuadrática. Muchos pues ya vienen argumentando que conciliación cuadrática se refiere ya a una forma, ¿qué te digo?, algebraica, ¿verdad? Pero que no es nada de eso. Se ha conocido la conciliación bancaria cuadrática, pero viene siendo prácticamente llegar y conciliar esos saldos que figuran en un registro auxiliar de bancos contra lo que establece un estado de cuenta bancario. Es un cuasi flujo efectivo, ¿verdad, Luis? Sí, es tal vez no tanto. Lo que sí está requiriendo la administración tributaria, te decía que lo importante es identificar qué es una conciliación, ¿verdad? Para confrontarlo con el requerimiento que está haciendo la administración tributaria, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que se excede? Porque la ley, te decía que la ley establece que uno tiene la obligación de pues entregarle a la administración tributaria los requerimientos, pero en la forma y en el plazo que establece la misma, ¿verdad? Si mal no me recuerdo, el artículo 368 bis del Código de Comercio
pues establece que tiene que haber no es el 368 bis, es el 93 del Código Tributario, lo que se considera como resistencia a la acción fiscalizadora. Y lo que dice la norma, fíjate bien lo que dice la norma lo que establece es que se considera resistencia a la acción fiscalizadora cuando dentro de los registros contables, ¿verdad?, no figura en forma detallada, especificada, toda la información de los bancos y de las inversiones, ¿verdad? Cuando digo toda la información es qué tipo de cuenta tengo, cuántas cuentas tengo, el saldo de la cuenta, en qué banco lo tengo y toda la información bancaria, el saldo principalmente. Y cuando hablamos de inversiones, pues lo mismo, ¿verdad? Inversiones, en qué tengo inversiones, dónde las tengo inversiones, si son locales, si son extranjeras, ¿verdad? Y entonces toda esa información. Pero también este mismo artículo 93, numeral 5, al detallar qué se considera como tener en los registros contables toda la información de las cuentas bancarias, establece que se va a considerar que se tenga, por ejemplo, el documento de soporte. Es lógico porque eso la misma ley lo establece y también lo establece el artículo 381 del Código de Comercio, que establece que pues toda operación contable tiene que tener su documento de legítimo abono, ¿verdad? Que deben de estar todos los registros contables. Es lógico porque todos los contribuyentes pues tienen la obligación de llevar una contabilidad de conformidad con el Código de Comercio. Me refiero a que sea clara, que sea de partido doble, como lo establecía Lucas Pacholi, ¿verdad? Que cumpla con todos esos requisitos. Y hay algo más que le agrega el artículo 93, que tenga conciliación bancaria. Pero si nosotros en ley buscamos qué norma legal me obliga a mí a emitir una conciliación bancaria, no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar ninguna norma legal que establezca que tengo la obligación de realizar o de emitir una conciliación bancaria. Como te decía, es un instrumento de control interno financiero que utilizan las empresas, ¿verdad? Que sí lo adicionó el artículo 93, pero recordemos que el artículo 93 está tipificado como infracción tributaria. Y entonces, ¿qué pretende la administración tributaria cuando dice que si no se presentan las conciliaciones bancarias se va a considerar resistencia a la acción fiscalizadora? Pues ahí realmente yo tengo mis reservas para poder decir que es cierto o no esa afirmación que dice la administración tributaria. ¿Por qué? Porque ¿qué es una infracción? Primero tenemos que identificar qué es una infracción tributaria. Entonces la ley me establece y me dice que una infracción tributaria es toda acción u omisión que viole la norma tributaria. ¿Qué me está diciendo? Es todo lo que haga o deje de hacer, pero que vaya en contra de la norma tributaria, ¿verdad? Siempre que no se pueda tipificar como delito, que entonces ya toma el carácter de delito, ya lo tendrá que ver, pues, otra rama del derecho, ¿verdad? Ok. ¿Y entonces qué estoy violando? Porque te decía que no existe ninguna norma que me obligue a tener una conciliación bancaria o a realizar una conciliación bancaria. E incluso el 368 bis que fue adicionado al Código de Comercio no establece que tenga que tener una conciliación bancaria. No. Lo que establece es que yo tengo que tener en el libro de inventarios debidamente detallado y consignado todas mis cuentas bancarias, los saldos de las cuentas bancarias, en qué banco tengo las cuentas bancarias, si son locales o son del exterior, igualmente las inversiones, ¿verdad? Y dice que todo eso debe estar debidamente documentado y soportado, es lógico. Pero si nosotros vemos el artículo 368, ¿ves? En ningún momento dice que tengo la obligación de tener una conciliación bancaria, ¿verdad? Y entonces por eso te digo, realmente el que me puedan considerar eso como una resistencia a la acción fiscalizadora, yo sí tengo mis reservas en asegurarlo, porque nunca la ley, yo no estoy violando ninguna ley, porque nunca la ley me está indicando que tengo la obligación de hacer una conciliación bancaria, ¿verdad? Pensaría que no, pero como el hecho, desde mi particular punto de vista, tampoco no es
contradecir o entrar en una, ¿qué te digo yo? En un choque a ver quién de los dos tiene la razón, si no tiene la razón, no, que contribuir también con esa actividad de fiscalización y de control que la misma ley le da a la administración tributaria. Pues yo considero que esa herramienta de control interno financiero que conocemos como conciliación bancaria y que la mayoría de empresas lo tiene porque pues les sirve financieramente, pues se la podemos proporcionar con mucho gusto. Y ahí considero yo que estamos cumpliendo con el objetivo de la ley. Darle, porque el artículo 93 dice... Eso es lo que indica. Eso es lo que indica una conciliación, conciliación bancaria, ¿verdad? Sin mayores detalles. Lo dice, por ejemplo, de conformidad con el formulario que para efecto le proporcione la administración tributaria. Eso no dice la ley, ¿verdad? Mucho menos cuando entramos a analizar el contenido de ese formulario que la misma administración tributaria está... Es correcto, Luis. Está trasladando. Te tengo que interrumpir, Luis. Está muy interesante, pero la producción me obliga a irme a una pausa, pero al volver seguimos con este tema. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Seguimos conversando con el licenciado máster en Derecho Tributario, consultor y asesor de aspectos tributarios, Luis Albizuris. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando con él sobre lo que es el cumplir o no cumplir con un requerimiento de SAT en cuanto a la forma de poderlo presentar. Si bien es cierto que la ley es bien clara en que establece la forma y los parámetros y las fechas, debemos de tomar en cuenta que SAT siempre va a salir con el tema de resistencia, y va a irse por esa vía, y como que todos los colegas, y con mucho respeto lo digo, auditores, son ya un mecanismo de defensa que llevan inmediatamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes? Y me preguntan aquí, Luis, ¿qué pasa si no lo presento? ¿Caigo en resistencia? Dijimos que no, pero ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta para poder pues darles ese lineamiento a los que nos están viendo, que realmente lo van a pedir? Según ellos, su plan operativo es que lo van a pedir en este periodo 2022. Sí, definitivamente lo van a requerir, ¿verdad? Pero como te decía, desde mi particular punto de vista, con proporcionarle las conciliaciones bancarias tradicionales que nos sirven a las empresas, todas las empresas nos sirven para llevar ese control de ese, como bien lo decías, flujo de efectivo, pero ya vamos a hablar del flujo de efectivo como tal. Pues consideraría que con eso estaríamos llenando nosotros el requisito del requerimiento que puede hacer la administración tributaria. ¿Por qué te decía que vamos a hablar un poco de flujo de efectivo? Porque, digamos, cuando estamos hablando del flujo de efectivo tradicional, pues existen dos formas de hacer un flujo de efectivo, ¿verdad? Como bien lo sabes, pero una de las formas es determinar la procedencia de los recursos y la inversión de los recursos, que no es más que lo que la administración tributaria está solicitando en esa su conciliación bancaria, pero lo está solicitando por cuenta. Lo está solicitando por cuenta de que le identifique de dónde proceden mis recursos y a dónde invierto los recursos. Si te puedes imaginar que yo pensaría, sin hacer un cálculo, así que el 50% de nosotros los auditores puede hacer un flujo de efectivo con estas condiciones y el otro 50% no lo puede realizar. Imagínate para el contribuyente cuánto tiempo le puede representar hacer por cuenta un flujo de efectivo de esta naturaleza, así ¿verdad? Porque ahí están vinculándolo con todas las cuentas de balance, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo realmente es un flujo de efectivo. Bien lo decías de, digamos, los colegas y contribuyentes que a veces también nosotros pues aprovechamos
esas circunstancias, ¿verdad? Y esos momentos para determinar, para a veces platicar sobre lo mismo y sacar en determinados momentos algunos webinars, algunos seminarios en los cuales y comenzamos a tocar temas del contenido de ese formulario, de que si es proveedores, que si es cuentas por cobrar, si son acreedores, si son... Lo único que estamos haciendo ahí es aprovechándonos también nosotros de los contribuyentes, ¿verdad? Y no llegando al meollo del asunto, si es procedente o no es procedente, Así si cumplimos o no cumplimos con el requerimiento que está haciendo la Administración Tributaria. Es correcto. Desde mi particular punto de vista, toda esa información que la Administración Tributaria está incluyendo en el formulario que para el efecto le está mandando al contribuyente se excede de lo que debe considerarse como una conciliación bancaria tradicional, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Y por lo tanto considero que no está pegado a la norma, no está pegado a la ley, porque como te decía y repito nuevamente, no hay ninguna norma tributaria que me obligue a tener una conciliación bancaria. Es correcto, Luis. Y no sé si la producción me puede ayudar con poner el formato que es lo que está SAT utilizando. Y te puedo decir, Luis, que realmente, como tú bien lo decías, y ahí logramos ver en pantalla más o menos el esquema y el diseño. Y una cosa más, Luis, es mensual. Sí. Es mensual y la norma y la ley le dice por lo menos una vez al año. Así es. Y nunca te lo mandó a decir mensual. Sí, dice, la norma lo que establece es que tengo que llevar ese control del saldo al cierre del ejercicio, ¿verdad? Que intuimos que es una vez por año. Sí, es al cierre. ¿De dónde se sacaron que es mensual? No, imagínate, no solo el costo-tiempo, ¿verdad? Sino la inversión económica que tiene que hacer el contribuyente de hacer una conciliación de esta naturaleza por cuenta bancaria, ¿verdad? Imagínate aquellas empresas que tienen 10 o 15 cuentas bancarias, ¿cuánto tiempo va a tener que contratar personal específico y con el conocimiento básico, el conocimiento específico de hacer flujos de efectivo? Así es, Luis, porque es prácticamente hacer un trabajo de constante, repetitivo del mes a mes. Sí, lo que te está pidiendo la Administración Tributaria como contribuyente es que de una vez le hagas un análisis de las cuentas del balance. Un análisis fiscal de las cuentas de balance. Eso es lo que te está requiriendo. Así es. Y es que como yo te decía también en un principio, Luis, también tenemos que tener lo que es claro que hay cosas que el contribuyente aún goza de esos beneficios, que la misma ley se lo permite. El secreto bancario, uno de ellos, ¿verdad, Luis? Pero ya al determinar en este esquema que ellos ponen, que te piden números de documentos, que te piden nombres, que te piden valores, prácticamente ese es como aquello que cuando te preguntan, usted quiere su tarjeta de crédito o su préstamo, fírmeme aquí donde usted voluntariamente cede el derecho de investigarlo, ¿verdad? Sí. Es una misma situación, ¿verdad, Luis? Que estás dándole a él todo para que el gran problema, Rafael, yo considero en nuestro medio, no solo Guatemala tampoco es la excepción, ¿verdad? Una serie de países, especialmente Latinoamérica, en la cuales las administraciones tributarias se exceden realmente de esos requerimientos, ¿verdad? Y esa potestad que la ley les da. Entonces, yo creo que en Guatemala está haciendo, ya es tiempo de que tengamos, como lo tiene México en este caso, ¿verdad?, una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya es necesario para evitar esos excesos que en determinado momento se dan y que no hay ninguna entidad que le ponga un tope y diga, mire, eso no establece la ley. Pues estamos de acuerdo que haga su requerimiento en la forma que establece la ley, totalmente de acuerdo, pero ya cuando nos excedemos, ya cuando en determinado momento pues el contribuyente se ve afectado, no solo en el costo, sino en sus propias garantías, ¿verdad? Entonces ahí ya es otra cosa. Y así podemos hablar una serie de arbitrariedades como ahora las inconsistencias que también está enviando la Administración Tributaria, ¿verdad? De esas inconsistencias o esos avisos de inconsistencias que le está enviando al contribuyente, que realmente
pues yo no veo, yo estuve viendo algunos de estos avisos de inconsistencia que le enviaron al contribuyente y no veo por ningún lado cuál es la inconsistencia tipificada, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que el dictamen de estados financieros tiene que ser en forma comparativa, que los estados financieros que figuran dentro del dictamen del contador público y auditor deben de tener la firma del contador general y del representante legal, dentro de otras cosas, que las notas de los estados financieros no están elaboradas técnicamente, y son una serie de circunstancias que realmente se está apartando de la norma legal y la norma tributaria, ¿verdad, Rafael? ¿Por qué te digo esto? Porque son arbitrariedades que a alguien se le ocurrió y que tiene que tener un objetivo para la administración tributaria, estoy seguro de eso, ¿verdad? Pero que yo como contribuyente lo tenga que cumplir es una cosa muy diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, cuando estamos hablando de, por decir algo, de esos estados financieros que tienen que ir firmados por el contador general y por el representante legal que figuran en el dictamen, tenemos que recordar que el dictamen es propiedad del contador público y auditor independiente. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? No es normal, no es lógico, no es legal que me indiquen que dentro de mi dictamen tengo que incluir un estado financiero firmado por el representante legal y por el contador general. Es lógico que para la empresa es una obligación que la norma tributaria le da en el artículo 40, numeral 1, que establece que tiene que tener estados financieros firmados por el representante legal y el contador general en sus archivos para cualquier requerimiento que le pueda hacer la administración tributaria. Eso es otra cosa. Pero que esos estados financieros tengan que estar dentro del dictamen del contador público y auditor, eso no, ahí se está excediendo la administración tributaria. Al decirme que las notas del dictamen de estados financieros no están técnicos, bueno, entonces que me haga una denuncia, por favor, que el único rector aquí de la carrera de contador público y auditor es el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, ¿verdad? Y en determinado momento, si él considera, si la entidad de la administración considera que no es técnico el trabajo que está haciendo, que ponga una denuncia ante el Tribunal de Honor, que es el único que me puede decir que estoy actuando en forma antitécnica. Es correcto. ¿Verdad? Pero no ellos. Sí. Ahí se están excediendo de sus atribuciones. Así es. ¿Verdad? Como cuando me dicen es que el dictamen tiene que ser de forma comparativa. ¿Verdad? ¿En base a qué? Entonces dice, es que la norma internacional de auditoría, el 710 de los estados financieros comparativos, sí, pues es una norma técnica, contable, ¿verdad? Financiera, pero que es una norma de auditoría, ¿verdad? Aquí estamos enmarcándonos en lo que es el derecho tributario guatemalteco. Así es. ¿Verdad? Y que es una cosa totalmente diferente. Y entonces existen esas arbitrariedades de parte de la administración tributaria, ¿verdad? Desde mi particular punto de vista, no hay ninguna inconsistencia. Y si quieren, pues entonces que le requieran los estados financieros debidamente firmados por el contador general y el representante legal, ¿verdad? Pero no dentro del dictamen del auditor, del contador público y auditor, porque esa es propiedad del contador público y auditor independiente, como te decía, ¿verdad? Sí. No voy a incluir eso dentro de mi dictamen, ¿verdad? Entonces que se lo requiera y con mandárselo cumplimos con esa, si es que hubiera una inconsistencia y que por eso me digan que por esas inconsistencias consideran inválida la presentación del dictamen. Por favor. Totalmente fuera de... No encuadra dentro de la norma, ¿me entiendes? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Yo considero que es una forma de, ¿qué te digo yo? De extorsionarse, así lo queremos decir. Sí. Tal vez no es la palabra adecuada al contribuyente, ¿verdad? Crearle temor al contribuyente, pero que ya dentro de la legalidad lo puedan hacer,
yo sí tengo mis reservas que lo puedan hacer. Por supuesto, y una de las cosas que hemos hablado siempre, Luis, es que también estamos hablando de que los contribuyentes de alguna manera gozan de derechos que están establecidos en la misma ley y que de alguna manera pueden hacer uso del mismo. Yo creo que también es parte de lo que nosotros, como de los que estamos, tal vez no es que se crean bandos de un lado a otro, sino que nosotros somos profesionales de alguna manera en la cual vamos a regirnos por lo que diga la ley. No es que estemos en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, sí, ni que nosotros queremos tener la razón. Simplemente basémonos en algo, que es la ley que ya está vigente, que está ahorita, es lo que enmarca los derechos del ámbito tributario y sobre eso hagámoslo. No nos hagamos bolas, como dicen los patojos. Leamos la ley y lo que la ley establezca, sobre esa base pongámonos. No creo yo que sea más, y fíjate Luis, que es tan claro tal que si te vas en norma, no tendría por qué uno u otra parte perder casos. En el caso de SAT pierden algunos casos porque realmente fundamentan eso en base a criterios que de alguna manera salen del directorio, ¿verdad? Claro. Del directorio, y simplemente lo hacen llegar, lo bajan a sus equipos de trabajo y simple y sencillamente a la noche a la mañana vemos una administración tributaria haciendo leyes que únicamente le compete al Congreso de la República de Guatemala y que únicamente es ella la que debe establecer las leyes y las reglas de cómo debe de hacerse las cosas. Pero nuevamente vamos a ir a una pausa y al volver seguiremos con las preguntas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias amigos por seguir en la sintonía de Conocimientos TV. Muchas gracias también por aquellos que se toman su tiempo en hacer llegar preguntas. Hemos tratado de planteárselas al licenciado Luis Albizuris para que de alguna manera podamos conversar con este tema de lo que compete al ámbito tributario, pero y no solo queremos dejar el tema de que los requerimientos van a cierto grupo de empresas medianos o los considerados especiales, sino que también en algún momento, Luis, y no sé si te ha topado, que los de a pie, los que van a hacer alguna gestión, de repente se topan con que, mire, no cumple con este requisito, hay un bloqueo o una inhabilitación del número de identificación tributaria y simplemente no puedes hacer una gestión por eso. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso del hecho de que estamos de acuerdo en la tributación. De hecho, se hace la tributación, pero la forma en poderlos requerir, en la forma de poder hacer esa gestión SAT debe ser consensuada. Y lo que decías tú, muy interesante, que incluso también tal vez hay actores que no han hecho ese papel de poder entrar a esa defensa de contribuyentes que al final, sorpresa aquel dicho que dice, mejor prefiero pagarlo y no quedarme peleándome con ellos por eterna memoria e irme a una vía más larga. Sí. Pero, y te ves como que ahí sí que sometido al orden por esa situación. Y lamentablemente lo que decías casi que se vuelve una extorsión. Sí, fíjate, decías algo importante, Rafael, y que a veces se nos olvida, ¿verdad? Si recordemos el artículo 5 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que establece la libertad de acción y que establece que cuando lo trasladamos al ámbito tributario, lo que establece es que yo contribuyente puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba, ¿verdad? Pero también la norma legal le da una obligación al servidor público y le dice que ellos pueden hacer lo único que pueden hacer lo que la ley les permite, o sea, está limitado, ¿verdad? Al contribuyente le dicen usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, pero a ellos les dice usted puede hacer solo lo que la ley le permita, pero que en Guatemala como que lo entendimos al revés, ¿verdad? Ellos pueden hacer de todo y nosotros contribuyentes no podemos hacer nada como bien lo establecías. Y entonces hay una serie
de situaciones que se dan ya en la vida cotidiana y que lo sufre el contribuyente, como bien lo decías, y que tiene una serie de limitaciones que no está basado en ley. Algo tan sencillo, Rafael, llegar a la administración tributaria a presentar un expediente, ¿verdad? En determinado momento ese expediente te lo rechazan por X circunstancia, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Se les olvida que la misma ley, el mismo Código Tributario en el artículo 122, último párrafo, establece que la ley, que la administración tributaria no puede rechazar ninguna solicitud que le hagan por escrito, que la puede rechazar después de haberla recibido, lógicamente cuando pues contenga palabras injuriosas o qué sé yo, ¿verdad? Pero que tiene la obligación de recibirla. Sin embargo, todos los días están rechazando. Quienes han sufrido mucho esto son las personas que en determinado momento hacen una solicitud de devolución de pagos en exceso o devolución de crédito fiscal, en el cual cuando es en papel, ¿verdad, Rafael? En la cual el recepcionista de ese expediente va a poner cualquier motivo para no recibirte. Va a buscar cualquier motivo. Le va a buscar algún motivo al contribuyente, le va a buscar cualquier motivo al representante legal, incluso si lo está presentando una tercera persona, le va a buscar cualquier motivo a esa tercera persona, pero ahí el propósito es rechazarte esa solicitud, ¿verdad? Y entonces se comienza a volver un calvario para el contribuyente este tipo de soluciones que se les olvida muchas circunstancias y se les olvida la idiosincrasia del guatemalteco, ¿verdad? Te pongo de ejemplo, bueno, eso ha venido desde muchos años, pero actualmente ya todas las declaraciones de impuestos se hacen a través del sistema electrónico, ¿verdad? Ya ahora todo se hace electrónicamente. Pues está bien, pero también se les olvida que cuando la norma de la ley, principalmente el Código Tributario en el artículo 98A, establece que la administración tributaria puede requerir todas las declaraciones en forma computarizada, no lo deja así al azar, no, que dice, pero debe tomar en consideración el monto de las ventas, debe de tomar en consideración la capacidad de pago de ese contribuyente y debe de tomar en consideración el acceso que tenga a ese sistema computarizado. ¿Por qué hago esta salvedad? Y te les digo que se le olvida de la característica del guatemalteco, porque se les está olvidando que todavía un porcentaje muy grande de la población guatemalteca, lamentablemente, Rafael, es analfabeta y quieren que paguen los impuestos a través de un sistema electrónico, ¿verdad? Así es. Que para eso entonces va a tener que contratar a Rafael o va a tener que contratar a Luis Albizuris para que le haga, y entonces le está ocasionando costos también que le están perjudicando, pero que, como te digo, es una serie de arbitrariedades que se dan ya en nuestro medio que en determinado momento ya se vuelve irresistible, ¿verdad? Ya se vuelve irresistible para el contribuyente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces vamos perdiendo esa cultura tributaria que tanto ellos han manifestado que debemos de tener. Y lo primero que empieza ese contribuyente a pie, como bien lo decías, es que mejor voy a estar en la informalidad, porque estar en la formalidad cuesta más. Así es. ¿Verdad? Cuesta más estar. Entonces, ese es el gran problema de nuestro medio. Y lo que bien decía Luis, y yo quisiera agregar algo más a lo que decías. Tienen plan de poder emigrar a todo mundo a una factura electrónica. Perfecto. La tecnología hoy por hoy está empujándonos a eso. Estamos abiertos a que eso se dé. Pero nuevamente dejémoslo que es el territorio nacional. De hecho, el impuesto a la renta y todos los tributos son territoriales, son dentro del territorio nacional. La pregunta es, ¿todos tendrán acceso a internet? ¿Todos tendrán acceso a una computadora? ¿Todos podrán de alguna manera? ¿Será que la plataforma de SAT va a resistir en esos cierres en las cuales todo el mundo esté queriendo subir sus datos? ¿Qué va a pasar cuando no pueda alguien cumplir con porque el sistema se quedó en proceso de grabación
y que simplemente va a ser una máquina que va a establecer, no cumplió o sí cumplió con la fecha establecida. Entonces, todos esos aspectos tendríamos que seguir hablándolos. Es un poquito más de poder simplemente decir estamos recaudando porque sí, sino que también debe haber esos análisis que debe ir en relación al país que se vive, sí, en la situación económica. Algo importante que decías, Rafael, es el principio de legalidad, ¿verdad? Que el único que puede establecer impuestos tanto ordinarios y extraordinarios, pues es el Congreso de la República. En Guatemala vamos tan adelantados que nos rigen por acuerdos del directorio, por resoluciones de la Superintendencia de Administración Tributaria que no son ley. Que no son ley, Rafael. Así es. ¿Verdad? Pero que se vuelven obligatorias para todos los contribuyentes. Por eso te digo, vamos tan adelantados, porque de repente no vamos a necesitar ni leyes. Sí, ya no vamos a necesitar ni de leyes para esto. ¿Por qué te digo esto? Ahorita que hablaste de las facturas electrónicas y te recordás, si yo no mal me recuerdo, es con el acuerdo del directorio 13-2016, se comenzó a hablar de la factura electrónica que era voluntaria, que podían voluntariamente adoptar la factura electrónica los contribuyentes. Posteriormente salió otra resolución del directorio en el 2019, no me recuerdo el número, 2019, que ya establecieron determinados parámetros de grandes contribuyentes y comenzaron a dar que ya tenían la obligación determinados contribuyentes de adoptar la factura electrónica. Actualmente es obligación para todos, ¿verdad? Eso, ¿a través de qué? A través de acuerdos del directorio, de resoluciones de la Superintendencia de Administración Tributaria. Asiste libros, todos los contribuyentes especiales tienen la obligación de presentar un asiste libros. ¿A través de qué? A través de un acuerdo del directorio. Nunca ha existido ninguna ley para eso, sin embargo se vuelve obligatorio para el contribuyente, que debería ser ley. Así es. Que debería ser ley, porque debemos de recordar la jerarquía de la ley. Siempre hay una jerarquía de la ley, ¿verdad, Rafael? Y entonces recordemos que para aspectos tributarios siempre va a estar la Constitución Política de la República, las leyes ordinarias, los convenios y tratados internacionales con fuerza de ley y de último los reglamentos, pero la misma, tanto la Constitución Política de la República, el Código Tributario, la ley del organismo judicial, establece que los reglamentos única y exclusivamente nos sirven para desarrollar la ley, ¿verdad? Y para agilizar el cobro administrativo. Para eso nada más. No puede ni contradecir, ni tergiversar, ni modificar lo que establece la ley. Pero aquí con fe de ratas muchas veces gobernamos. Estamos tan adelantados, Rafael. Es una arbitrariedad, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy con mi buen amigo Luis Alvisuris. Y algo que tal vez ya en la parte final, en las conclusiones, queremos dejar ver y también hacer ver eso al contribuyente, aquel que nos está viendo y todo. Definitivamente yo creo que tiene que haber pues creo que hasta aquí, porque creo que también debemos de entender que no solo estamos saliendo o en medio todavía de una pandemia, los empresarios están muy todavía tocados en ese tema. Pero administración tributaria, lejos de eso, sigue su plan. Y yo le digo los chacales, perdón, y no es una mala palabra, simplemente búsquenlo en el diccionario para aquel que me ve y si cree que dije algo fuera de este mundo, búsquenlo en el diccionario. Y porque realmente muchas veces caemos en eso. Y algunas veces simple y sencillamente nos vemos a merced de una persona que nos dice, así es como se estableció, como decía Luis, de un acuerdo y nada más, y ya está así escrito en piedra y no es modificable. Por lo tanto, lo que dejamos hoy como una inquietud a ustedes es que vean sus derechos. Estamos anuentes, incluso pues su oficina, Luis, que siempre ha estado abierto para cualquier consultoría en caso concreto, claro. Igual la mía. Podemos estar a sus órdenes y como dice Luis, no tanto como para poder nosotros también hacer piñata del que ya hicieron piñata, sino darles un adecuado acompañamiento para ver realmente qué está establecido en ley y qué no está establecido en ley, para que de alguna manera
llevemos esto, las reglas del juego como tal cual están escritas en la ley y no tal cual que está de turno ahorita que quiere pues sobresalir de una forma para poder llegar a metas que se establecen, atropellar cualquier tipo de derecho. Creo que no es justo, no es válido, tenemos que ser claras las cosas tal como lo dice la ley. Y yo te dejo estos minutos, Luis, para que llegues a tus conclusiones y tus recomendaciones. Muchas gracias, Rafael. Como bien lo decías, considero que pues la conclusión es que no debería haber antagonismo, este tipo de antagonismo, no, que todos deberíamos de perseguir. Yo considero que el contribuyente tampoco no está en contra de los impuestos, ¿verdad? Rafael no está en contra de esa contribución que tenemos que hacer, si le queremos llamar contribución entre comillas, y que pues está establecida en ley, ¿verdad? Que todos tenemos que colaborar con ese gasto público del Estado, pero que sea dentro de las normas legales, ¿verdad, Rafael? Que mientras no violemos esas normas, ni el contribuyente ni la administración tributaria, yo diría que vamos a estar en paz, digamos, interna, si así lo queremos ver, y no tratando de aprovecharnos el uno del otro, porque ahí es donde ya resulta ese malestar que se da en ambas partes, ¿verdad? Como bien lo decía, a veces son disposiciones puramente internas y cuando uno va a la administración tributaria, no está de más que la persona que lo está atendiendo te diga es que es una normativa interna, pero la normativa interna no la puede conocer el contribuyente porque eso es para ellos internamente, no para el contribuyente, ¿verdad, Rafael? Y entonces, como te decía, y cuando hablábamos de la conciliación bancaria, para no llegar en contradicción, proporcionémosle la conciliación que nosotros tenemos como un control interno, como un instrumento financiero, y se las proporcionamos, que es totalmente válido, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas. Este programa fue elaborado porque personas nos hicieron llegar esta consulta de esta obligación, si eso no está en ley. Y hoy hemos hablado un poquito de eso, hemos dispersado algunas dudas. Sabemos que pueden haber muchas más. Seguimos poniendo a su disposición el número de WhatsApp que está en pantalla. También nos puede seguir en nuestras plataformas como lo que es Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde puede nuevamente hacer uso de esta herramienta para poder ver este programa y poder recomendarlo, porque lo que queremos es que llegue a muchas más personas para que de alguna manera descubran también los derechos que les pueden acompañar como contribuyentes ante la administración tributaria. Esto ha sido todo por hoy en Conocimientos TV. Estamos muy agradecidos. Hasta la próxima.